Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de la que fue nuestra lectura del club de terror de Patreon del mes pasado de septiembre, y es que estuvimos leyendo La lista de los 7 de Mark Frost. Es una novela que es más de aventuras al rollo Sherlock Holmes que de terror, aunque sí que tiene sus componentes del género, podríamos decir. Así que nada, este es el libro del que vamos a hablar hoy. Si os interesa, esta es vuestra reseña. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña. Vamos a hablar de La lista de los 7 de Mark Frost, una novela que coge como protagonista a Sir Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes. Así que bueno, si os gusta Sherlock Holmes, yo creo que esta novela os puede interesar, pero tal y como os he dicho antes, no esperéis una novela de terror porque realmente no lo es. Y bueno, esta reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la trama y luego os daré mi opinión. Y al terminar, puede que haya un apartado de spoilers, no lo tengo muy claro porque sinceramente creo que este libro no los necesita, pero ya sabéis que conforme voy hablando a veces se me ocurren cosas que quiero decir, así que no prometo nada. Vamos allá. Londres, 1884. Un joven Arthur Conan Doyle es invitado a una sesión de espiritismo. La velada da un giro macabro cuando 2 personas son brutalmente asesinadas y él está a punto de correr la misma suerte. Su salvador es Jack Sparks, un enigmático aventurero que dice ser agente especial al servicio de la reina Victoria. Sparks revela a Doyle que ha sido marcado como objetivo por una siniestra secta de satanistas conocida como la Hermandad Oscura. Unidos por el peligro, ambos hombres se embarcan en una trepidante persecución que los llevará hasta los rincones más remotos de Europa y los enfrentará a amenazas tanto humanas como sobrenaturales. Su única pista es una lista con 7 nombres, los líderes de la hermandad. En su camino se cruzarán con sociedades ocultistas, practicantes de magia negra, gárgolas que cobran vida y figuras emblemáticas como Madame Blavatsky y Bram Stoker. El destino del Imperio Británico pende de un hilo y solo ellos pueden evitar su caída. Pues bueno, esta historia empieza con un joven Arthur Conan Doyle en su casa. Él ha escrito un libro sobre sociedades secretas y lo ha intentado mandar a muchas partes sin tener éxito. Se ha dedicado a presenciar seances y demás sesiones del estilo que eran tan típicas y famosas durante la época, buscando algo que pues bueno, le hiciera creer, ¿no? Él ha perdido su fe y necesita algo que le haga creer. La cuestión es que recibe una carta en la que le invitan a una sesión y allí va a presenciar 2 asesinatos y casi corre la misma suerte hasta que un enigmático desconocido lo salva de allí. Este hombre se llama Jack Sparks y bueno, le avisa de que por culpa de este libro que ha escrito, él escribe un libro sobre sociedades secretas. Bueno, resulta que este libro es muy acertado a lo que sucede en una de estas sectas y se ha convertido en el objetivo de esta gente, de los miembros de esta secta. Doyle va a empezar a investigar, se va a dar cuenta de que está en grave peligro y no le va a quedar más remedio que unir fuerzas con Jack Sparks para intentar, en primer lugar, salvar su vida y en segundo lugar, poner fin a lo que sea que esta secta pretende hacer con sus oscuros rituales. Todo esto los va a llevar de viaje por el Reino Unido, los va a llevar a conocer a personajes reales como Madame Blavatsky y Bram Stoker. Me encantó la participación de Bram Stoker en esta historia y bueno, en definitiva nos va a acabar mostrando una historia de aventuras al más puro estilo Sherlock Holmes, que yo creo que pretende un poco como sentar las bases en esta historia ficticia de qué fue lo que sirvió de inspiración a Doyle para escribir a su más famoso personaje. Esto es más o menos lo que sucede en esta novela. No quiero entrar en más detalles porque, no sé, creo que vale la pena, al igual que con las novelas de Sherlock Holmes, ir a ciegas lo máximo posible. Sí que creo que es una buena idea tener algún tipo de contacto con la obra de Doyle antes de leer esta novela, porque en ella vamos a ir viendo inspiraciones en distintas obras del autor, inspiraciones para distintos personajes y demás. Bueno, tanto haber leído alguno de los relatos de Sherlock Holmes como haber visto las películas. Ambas cosas creo que pueden ayudar a que disfrutéis más esta novela. Y ya que estamos, también diría que sería buena idea que hayáis leído Drácula, porque también se nota de dónde viene la inspiración de Bram Stoker para escribir su ópera magna. Es desde luego interesante.
En la lista de los 7 nos encontramos con una historia narrada en tercera persona. El protagonista principal de la historia es Doyle y casi toda la narración, por no decir toda, no lo sé, ahora mismo es un libro de una extensión media y lo leí pues el mes pasado. Casi toda la narración tiene el foco puesto en él, por no decir toda. No quiero poner la mano en el fuego, pero yo creo que toda la narración tiene el foco puesto en Doyle. Lo que sabemos de los demás personajes es porque, pues bueno, se lo cuentan a él en diversas conversaciones. Es un narrador, tal y como os he dicho, en tercera persona, no participa en la historia, sino que nos la cuenta como si hubiera una cámara grabando todo lo que le va sucediendo a Doyle en esta especie de aventura. Creo que es un narrador bien elegido porque de esta forma nos permite presenciar la historia desde lejos, pero teniendo a Doyle como nuestro protagonista, de modo que todas las dudas que él va a tener a lo largo de la historia, todos estos miedos y estas ansiedades se nos transmiten muy bien y hace que nos podamos poner en su piel de una forma bastante fácil y bastante, diría realista, pero no realista en el sentido de que nos creamos que somos Doyle, sino que lo hace de una forma muy orgánica y es como natural ponernos en su lugar y nos va contando cosas que, a pesar de que no son siempre realistas, sí que las cuenta de forma que, no lo sé, durante el transcurso de la lectura no nos paramos a preguntarnos si todo esto que nos está contando tiene algún sentido o si se nota muchísimo que es una historia pues bueno, con estos toques fantásticos que al final esta novela tiene. Es una novela que tiene un amplio elenco de personajes. Doyle es nuestro protagonista, indiscutible, pero hay muchos más personajes que tienen relevancia. Sin ir más lejos, Jack Sparks es su compañero en esta odisea, en esta aventura. Es el hombre que lo ha salvado y es a quien Doyle va a ir siguiendo durante las peripecias que se nos van contando en esta historia, porque es Jack Sparks quien lleva más tiempo persiguiendo a esta secta por algunos motivos que se nos van a explicar a lo largo de la historia, pero que yo no puedo contaros. Jack Sparks es un personaje que creo que ha sido escrito muy al estilo de Sherlock Holmes y se nota, ¿no? Su afán por el disfraz, su forma de investigar y sobre todo en los diálogos que mantiene con Doyle. Son diálogos que podrían haber mantenido perfectamente Sherlock y Watson y eso la verdad es que a mí me gustó mucho. Hay muchos más personajes que sin embargo ya tienen un papel más secundario. Están los gemelos Larry y Barry, que trabajan para Sparks y con los que Doyle acaba teniendo bastante relación. Por cierto, ¿me podría explicar alguien por qué les pusieron unos nombres tan parecidos? Se me hacía imposible diferenciarlos solo por el nombre. Nunca, hasta el final, os juro que hasta el final casi que fui incapaz de saber a cuál de los dos hacía referencia. Tenemos bastantes más personajes. En primer lugar tenemos a los 7 que se nos mencionan en la sinopsis, que serían pues los antagonistas de esta historia. Son los miembros de esta sociedad, de esta especie de secta, y son a quienes tanto Doyle como Sparks quieren detener en su empeño. Y bueno, también tenemos... Pues nada, disculpad que habían llamado a la puerta. Si no me equivoco, estábamos hablando de los personajes. No me quedaba mucho que decir al respecto. Tal y como hemos leído en la sinopsis, sale Bram Stoker, tiene un papel muy anecdótico, pero no sé, me parece entrañable su participación en la novela. Sale Madame Blavatsky, que también tiene un papel anecdótico. Yo pensaba que iba a tener más relevancia en la historia o que iba a aparecer más, pero es como que empieza teniendo cierto peso en la trama y de pronto desaparece totalmente y ya no volvemos a saber de ella y eso fue como raro. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, con respecto a la trama, tenemos esta historia de una investigación muy al estilo de las novelas de Sherlock Holmes. Al fin de cuentas tenemos a nuestros dos protagonistas, que podrían ser perfectamente Sherlock y Watson, investigando esta sociedad oscura y los siniestros objetivos que tienen e intentando impedirlos. Y tal y como os he dicho, hay acción, hay aventuras, hay disfraces, hay pues bueno, todas estas pequeñas anécdotas que se dan entre ellos dos, que sinceramente es que podrían ser perfectamente Sherlock y Watson. Y bueno, también tenemos un poco de drama, un poco de romance, un poco de todo, sinceramente. Y pues bueno, han convertido esta historia en algo bastante ameno de leer. Ahora bien, a mí me parece que no es una lectura sencilla,
en el sentido en que las conversaciones a veces se nos hacen un poco excesivas, cosa que a mí por lo menos con las novelas de Sherlock no me sucede. Las conversaciones que se dan en este caso entre Jack Sparks y Doyle, que podría ser el equivalente a las conversaciones que tienen en las novelas de Doyle, Sherlock y Watson. Y también me parece que a veces vamos saltando de un evento a otro como un poco a salto de mata, ¿sabes? Hay veces que terminas un capítulo, te vas a dormir, coges el libro al día siguiente o 2 días después, empiezas a leer y dices, a ver, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿No? Y eso, bueno, me dificultó un poco la lectura. También es cierto que estuve leyendo a la vez que leía esta novela Luz Negra de Pedro Berruenzo, que es otra novela que también tenemos como protagonista. En este caso es a la mujer de Bram Stoker, a Florence. Y tiene personajes que son reales y tiene personajes que son ficticios, y claro, Bram Stoker salía en ambas y me estuve liando bastante. Sin embargo, en esta novela creo que el fuerte de todo lo que sucede, de la trama en general, el fuerte, el culmen, eso que hace que al final pues me haya gustado, es en definitiva el final. Y sobre todo el epílogo. Me parece que en esta conclusión de la historia mezcla muy bien componentes históricos posteriores a la vida de Doyle con lo que está sucediendo en la trama. Y también me parece que le da a uno de los personajes un final muy acorde con cierto final que tienen ciertos personajes en las novelas de Sherlock Holmes. Así que en definitiva me parece que es un buen homenaje. Me parece que hace un buen trabajo metiéndonos en este caso a Doyle como protagonista y planteando las bases para su inspiración para escribir a este personaje tan mítico que es Sherlock Holmes. Yo, la verdad es todo se ha dicho, es que cuando empecé a leer la novela, bueno, sinceramente ya me dio la cosita en la sinopsis, el mero nombre de Jack Sparks me confundió porque creo que existe otra novela de otro autor que no tienen nada que ver, que se llama Los últimos días de Jack Sparks, también es un investigador sobrenatural y no la he leído, pero me pareció extraño, ¿no? Qué coincidencia de nombre. ¿Serán personajes relacionados? ¿Será Jack Sparks como una especie de personaje mítico en la literatura? Pues no, resulta que sí que es una coincidencia, 100%, no tienen nada que ver, son historias distintas, son personajes distintos. Por si os pasó como a mí y os lo preguntabais, pues bueno, que lo tengáis en cuenta, que no están relacionados y que es una mera casualidad, y mirad que eso es raro. Y nada, tal y como os había comentado al principio, yo creo que no va a haber sección de spoilers en esta reseña, así que la vamos a terminar aquí. Simplemente deciros una vez más que no es una novela de terror, es más bien una novela de aventuras al más puro estilo Sherlock Holmes. Sí que es cierto que se hace un poco más larga porque al final con Sherlock nos encontramos no con novelas sino con relatos de distintos casos en los que en muy pocas páginas es capaz de contarnos muchísimo, cosa que aquí pues no sucede, esto es una novela entera. Y si os gusta Sherlock Holmes creo que la vais a disfrutar mucho. Obviamente no está a la altura, pero es disfrutable. A mí al final, un poco por culpa de esta confusión que se me creó mentalmente con la novela de Pedro Berruenzo, pues le he dado 3 estrellas sobre 5. A mí me ha gustado y sobre todo si no buscáis algo de terror sino algo más de aventuras, pues os la recomiendo. Porque, bueno, es una lectura diferente. A mí me pinta quizás perfecta para la época de noviembre, ¿no? Una vez hemos terminado ya Halloween, pero seguimos en el mood de algo como más otoñal, por así decirlo. De estas novelas que leemos con una mantita y una taza de té, pues creo que esta cumple perfectamente los requisitos para convertirse en esa novela. Y nada chicos, eso es todo lo que quería contaros en este vídeo. Esa es mi opinión sobre la lista de los 7 de Mark Frost. Decidme en los comentarios si ya la habéis leído y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí todo lo que quería contaros sobre la lista de los 7. Espero que le deis una oportunidad y que me contéis qué tal, y eso es todo por hoy. Y yo me despido, hasta el próximo vídeo.